Avance de Noticias Caracol. ¡Colombia! ¡Felicidades! ¿Qué momento soñado? 5 de la mañana, 30 minutos. Buenos días. Iniciamos con esta celebración para Colombia, la primera nuestra, la selección sub-17 que se proclamó como campeona del sudamericano de la categoría que se realizó en Paraguay. Durante el partido de cierre del torneo, los dirigidos por Freddy Hurtado hicieron un juego inteligente y demostraron su superioridad táctica, técnica y física para vencer con un contundente 4-0 a la favorita, que era Argentina. Fueron 4 goles de gran factura los que llevaron a la selección Colombia a coronarse campeona luego de 33 años de haber obtenido este título. Más adelante estaremos ampliando esta buena noticia para el fútbol colombiano. Y el otro triunfo de Colombia estuvo a cargo de Karol G en el Festival Coachella en California, en los Estados Unidos. La colombiana junto a Peso Pluma, J Balvin y el Son de la Negra celebró su segunda participación con un show multicolor y artístico. La bichota confirmó que iniciará muy pronto su tour mundial con el que se deleitará, o bueno, va a deleitar a sus seguidores. En Show Caracol les entregaremos todos los detalles de esta histórica presentación en los Estados Unidos. 5 de la mañana, 31 minutos, pero vamos a arrancar con una noticia que está en este momento en el ojo de todo el mundo. Mucha atención porque en Japón se registró un terremoto de magnitud de 7.5. Adriana Cuestas, usted nos tiene lo último de esta noticia. Nicolás, este terremoto golpeó específicamente en aguas del Pacífico frente a la costa norte de Japón y generó olas de 80 centímetros que, según la Agencia Meteorológica Nacional, podían alcanzar incluso los 3 metros. Las autoridades activaron la alerta por tsunami para las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima. El gobierno además dispuso un equipo para la gestión de crisis. Por ahora, Nicolás, no hay detalles de víctimas mortales o un balance sobre posibles daños a infraestructuras, pero sí se pidió a la población evacuar inmediatamente las regiones costeras hacia lugares seguros y permanecer allí hasta que se indique lo contrario. Más adelante, Adriana, en nuestras emisiones estaremos ampliando lo que está sucediendo en Japón. 5 de la mañana, 32 minutos. Buenos días. Hoy es lunes 20 de abril del 2026 y bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol. Primero la gente, gracias por preferirnos para estar bien informados. En minutos hablaremos del trágico episodio que se vivió este fin de semana. Una producción de televisión en el centro de Bogotá donde 3 personas murieron después de que un hombre sin explicación alguna decidiera atacar a alguno de los integrantes de un rodaje con un arma blanca. El caso terminó con el linchamiento del atacante. Y también hablaremos de la compleja situación de seguridad de los candidatos a la presidencia de la República que este fin de semana denunciaron amenazas. Les tendremos el más reciente informe por parte de la misión de observación electoral sobre este asunto. Pero antes, vamos a ver las noticias más importantes previstas para Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 20 de abril del 2026. A todos ustedes, bienvenidos. La ciudad de Shreveport, Luisiana, fue escenario de la masacre de 8 menores entre los 1 y los 14 años a manos de un hombre familiar de la mayoría de víctimas, quien disparó en varias viviendas de manera secuencial. 2 personas mayores de edad también resultaron gravemente heridas. El sujeto fue abatido por la policía tras una persecución vehicular. Lo más importante. La información sobre un presunto plan para atacar contra la vida del candidato presidencial Iván Cepeda no fue suministrada por la CIA, como lo había anunciado el presidente Gustavo Petro, sino por un organismo de inteligencia del Estado colombiano ajeno al Ministerio de Defensa. Así lo afirmó el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien manifestó que dicha información ya fue puesta en conocimiento de los Estados Unidos para su valoración.
5 militares resultaron heridos en medio de una gigantesca operación de las fuerzas militares contra el ELN en el Catatumbo, en áreas rurales de Tibú y el Tarra. El operativo incluyó un bombardeo aéreo contra estructuras del ELN en esta zona del país. Habitantes de varios municipios se encuentran confinados debido a la presencia de grupos armados y a la intensidad de los enfrentamientos. Lo que usted necesita saber. Tres muertos y un herido grave dejó un incidente en el que resultó involucrado un equipo de producción de la serie Sin Senos y Hay Paraíso en el sector de Los Laches en el centro de Bogotá. Un hombre con arma cortopunzante irrumpió en los alrededores del set de grabación y atacó a uno de los trabajadores que se encontraba cerca a una reja. En medio de la reacción, 2 personas más fueron apuñaladas y el atacante fue reducido por miembros del equipo técnico. 2 trabajadores murieron por la gravedad de las heridas, al igual que el atacante. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. 5 de la mañana, 36 minutos. Vamos a arrancar esta semana informativa en Bogotá porque no podemos dejar de hablar del caso de Freddy Santiago Guzmán, el joven de 19 años que perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en medio de un intento de robo en una estación de Transmilenio. Pero hay otro hecho que genera conmoción y es en la localidad de Ciudad Bolívar, donde una mujer murió tras el impacto de una llanta. Precisamente nos conectamos con Mayra Tenorios, que nos cuenta más detalles sobre estas dos historias. Muy buenos días para todos, un gusto saludarlos en esta mañana. Arrancamos esta agenda informativa con diferentes temas, pero lastimosamente tenemos que hablar de temas sensibles y comienzo hablándoles de este joven de 19 años, Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, lastimosamente un joven que pierde el miércoles pasado la vida. Como dicen sus padres, le arrebatan la vida en una estación de Transmilenio cuando es abordado por otro hombre, quien le propina una herida con arma cortopunzante a la altura de su pecho. Este joven fue auxiliado por algunos policías de esta zona, sin embargo luchó por su vida 8 horas al ser trasladado al hospital de Engativá y falleció. Hablamos con su papá, con su mamá y quiero que ustedes escuchen el relato de estos padres. No, si yo quisiera tenerlo acá, yo no, ya no puedo. Yo tanto sacrificio que hice para que fuera a estudiar, pero yo nunca jamás pensé que me lo fueran a arrebatar así, me lo fueran a asesinar. Que se partió sin despedirse porque le arrebataron su vida. Pido justicia, alcalde. Transmilenio, póngase en la mano en el corazón y por favor ayúdeme a encontrar los responsables y que se entreguen los responsables. Sobre este hecho también se pronunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Dijo que habló con la mamá de este joven de 19 años, con Luz Mary, y le prometió que iban a encontrar a estos responsables. Recordemos que se dice que fue un hombre quien aborda a este joven, pero que se escapa con 2 personas más. Esto dijo el mandatario. Vamos a llegar a los responsables. La policía va a apoyar si es necesario. También Transmilenio tiene herramientas que van a ayudar a llevar a los responsables ante la justicia. Un hecho que le duele lastimosamente a toda Bogotá, sabiendo que era un hombre de apenas 19 años, primer semestre de la universidad. Y seguimos hablando con otro hecho que investigan las autoridades. Observen este video que también nos reservamos de mostrar el momento del impacto. Una adulta mayor, esto es localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad, quien pierde la vida tras ser embestida por esta llanta. Una llanta que aparece de la nada, según lo que nos dicen autoridades oficiales, y que impacta con la vida de esta mujer. Y seguimos con información de servicio para los habitantes de la localidad de Suba. Primero quiero que ustedes vean estas imágenes. ¿Se acuerdan de este enorme socavón que se abrió el 7 de marzo de este año? Bueno, ya se realizó la intervención y también el distrito anunció la revisión integral de esta zona para evitar nuevas emergencias. Fue habilitada esta vía tan importante en el barrio que conocemos como La Gaitana, en esta localidad de Suba. Muchos vecinos y la comunidad se había quejado de esta zona compleja que ya había presentado emergencias anteriores, pero pues hay buenas noticias, ya se habilitó esta vía tan importante para esta localidad.
Y cierro con otro hecho de inseguridad que se registró este viernes en las horas de la noche. Las nuevas víctimas de esta inseguridad en la capital del país son 2 adultos mayores quienes son abordados por varios hombres en este vehículo. Estos hombres se bajan, reducen a estos adultos mayores, los tiran al piso y se roban el vehículo de estos señores al frente de su casa. Esto es barrio Balcázar, localidad de Teusaquillo, aquí en el occidente de la ciudad. Ustedes ven al final del video que llega un policía que tiene su casco. Lo que nos dicen las autoridades oficialmente es que hubo una persecución, sin embargo no se logró dar con estos delincuentes, que ya hay labores investigativas desplegadas para poder identificar a estos hombres y también dar con el vehículo. Una serie de hechos con los que arrancamos esta semana aquí en Bogotá. 5 de la mañana, 40 minutos. No solamente tenemos noticias en la capital del país, también distintas noticias en todo el territorio nacional. Por eso vamos a empezar este recorrido en distintas partes del país. Ustedes ven que nuestros corresponsales están listos. Isaac Rivera en la ciudad de Cartagena, Margarita Ariza en Barranquilla, Alfonso Cárcamo desde la ciudad de Medellín. En el centro de la capital tenemos a nuestra querida compañera Camila Olaya y en el occidente de Bogotá a Julián Ríos. Pero antes, Julián, pues vamos a hablar un poco sobre el pronóstico que tenemos para hoy en la capital del país. Una temperatura mínima de 9 grados o máxima de 19 y pico y placa para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Usted tiene más información, más detalles sobre este caso que ha conmocionado a la capital del país y tiene que ver con Freddy Santiago Guzmán, este joven de 19 años que lamentablemente fue asesinado en una estación de Transmilenio. Nicolás, sí señor, muy buenos días. Lamentablemente este caso ocurrió a escasos pasos aquí en la Universidad Minuto de Dios, consternación en toda la comunidad universitaria. Hoy es el sepelio de este joven de 19 años que salía hacia la estación Graffiti cerca para su casa esa noche del pasado 15 de abril y encontró lamentablemente pues la muerte. 3 personas lo agredieron con arma blanca, lo apuñalearon por robarle su celular y emprendieron la huida. No hay ningún pronunciamiento oficial hasta este momento de cómo va la investigación. Vamos a hablar con la comunidad universitaria, con los estudiantes que van a acompañar a los padres hoy al cementerio Jardines del Recuerdo en el norte de Bogotá y vamos a entregar detalladamente lo que ocurrió en este caso y de cómo va la investigación. Ya regresamos. Julián, ahora vamos con Camila Olaya con el trágico caso que sucedió en Bogotá durante la grabación de un proyecto audiovisual en el barrio Los Laches. Lastimosamente 3 personas fallecieron y hay un proceso judicial en medio de esta riña que se presentó en horas de la tarde el sábado, Camila, donde hay muchas preguntas, pero también algunas respuestas por parte de las autoridades. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Sí, señor, pues hasta el momento lo que dicen las autoridades es que descartan que este hecho se haya dado por un intento de hurto. Recordemos que esta lamentable noticia que hoy enluta al gremio audiovisual en la capital del país ocurrió en el sector de Los Laches, en el centro de Bogotá. Hasta este punto, un equipo se encontraba en el rodaje de una serie de televisión y un sujeto con arma blanca los apuñaló. En el lugar murieron 3 personas, entre ellos Nicolás Perdomo, Henry Benavides y el atacante. Aunque la investigación continúa con su curso, pues hasta el momento lo que dice también el alcalde Carlos Fernando Galán es que citó a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar no solo este hecho, sino también de otros de los que se han registrado en las últimas horas en la capital del país. El gremio audiovisual sigue consternado y pide sobre todo seguridad para que no sigan ocurriendo estas situaciones en la ciudad. Camila, en minutos volvemos con usted porque vamos a continuar este recorrido regional por distintos departamentos, distintas regiones y llegamos a Antioquia, puntualmente a Medellín, donde hay pronóstico, don Alfonso, de lloviznas, una temperatura mínima de 13 grados, máxima de 22, pico y placa para vehículos terminados en 1 y 7. Alfonso, noticias en la capital antioqueña. Nicolás, muy buenos días para usted y para todas esas personas que se levantan con Noticias Caracol. Así es, hoy amanecemos con una noticia lamentable en la capital antioqueña y tiene que ver con la muerte de Elías de Jesús Ladino, un hombre de 89 años de edad, quien el pasado 4 de marzo fue atacado brutalmente en su propia vivienda en el barrio Pedregal de aquí en Medellín cuando intentaron robarlo. Ese hombre fue remitido a urgencias de manera inmediata, fue atendido, pero sin embargo pues ya en los días
siguientes fue dado de alta porque, según nos han dicho las autoridades, los médicos en su momento aseguraron que las afectaciones que había sufrido no eran operables. Lastimosamente, en las últimas horas, este adulto mayor murió debido a la gravedad de estas heridas, según nos confirmó la autoridad aquí a Noticias Caracol. Las autoridades están investigando realmente qué fue lo que pasó en este hecho, y hay que decir que eso deja sobre la mesa la problemática con los hurtos en la ciudad de Medellín. Hasta la fecha han sido asesinadas 8 personas en la capital antioqueña en diferentes hurtos, en diferentes modalidades aquí en la ciudad. Pero también hablaremos hoy en Antioquia sobre esos videos en exclusivas y también desconocidos que reveló la unidad investigativa sobre lo que sucedió realmente en el municipio de Amalfi, en este aparatoso ataque contra la fuerza pública en el que murieron 13 uniformados. ¿Qué fue lo que pasó? Las impactantes imágenes son clave para los expedientes de Colombia y Estados Unidos en medio de esta investigación y desvirtúan lo que se ha dicho hasta el momento sobre lo que sucedió en uno de los peores ataques a la fuerza pública en nuestro país en los últimos años. Estaremos hablando con el gobernador de Antioquia y entregaremos más detalles sobre este tema. Y esta conversación, Alfonso, será después de las 7 de la mañana. Continuando con noticias de orden público en Antioquia, cerca de 75 familias de Briceño, Antioquia, han salido de sus viviendas en la zona rural por amenazas de las disidencias de las FARC que delinquen en esta zona. A las amenazas se suman los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los criminales de alias Calarcá, que provocaron el desplazamiento de más de un centenar de campesinos. La alcaldía decretó estado de contingencia tras la situación y decretaron toque de queda de 9:30 de la noche a 5:30 de la mañana. Y vamos a continuar en Barranquilla con este recorrido regional. Margarita, primero hablemos del pronóstico del tiempo que tendremos para el día de hoy. Una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 32, pero también tenemos noticias en la capital del Atlántico. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Nicolás y televidentes? Muy buenos días. Vamos a hablarles de la búsqueda de una mujer trans en Chipre, luego del colapso de una vivienda allá en esa ciudad. Los familiares en Barranquilla dicen que el último contacto que tuvieron con ella fue el viernes 10 de abril. Al día siguiente intentaron comunicarse nuevamente, pero no fue posible. Luego, a través de los medios de comunicación, se enteraron que la edificación de 2 pisos donde se encontraba hospedada habría colapsado, 2 personas habrían muerto y una tercera se encontraba entre los escombros. Desde ese momento empezó el drama de esta familia en Barranquilla. Están tratando de buscar contacto con las autoridades allí en esa ciudad, pero hasta el momento no ha sido posible. Piden ahora la ayuda del gobierno nacional. Y en momentos regresamos para hablarles de la alerta que emitió la Policía Nacional sobre un ataque contra el alcalde Alejandro Char. Él lo publicó también directamente en su cuenta de X. Más adelante regresaremos con todos los detalles. Margarita, pero también estaremos conversando sobre las amenazas que han recibido algunos candidatos a la presidencia. Puntualmente tendremos un informe de la misión de observación electoral. Pero continuamos con noticias en el norte del país, puntualmente en la región Caribe, y nos vamos al departamento de Bolívar, en Cartagena. Ustedes ven a Isaac Rivera. Isaac, hablemos un poco del pronóstico que tenemos para hoy en la Heroica. Una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 30, pico y placa para vehículos terminados en 7 y 8. Un avance de lo que tendremos a lo largo de esta emisión, Isaac. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Este fin de semana le cuento que volvieron las protestas en el peaje de Turbaco. Los manifestantes están pidiendo que se desmonte completamente esa caseta. Recordemos que el peaje está ubicado en una vía que actualmente está en proceso de reversión al Estado. Esa vía es operada por la concesión Autopistas del Caribe, pero el contrato con esa concesión ya finalizó, ya se terminó, no va más, y lo que se espera ahora es que ese corredor vial junto con el peaje pasen a manos del gobierno nacional. Resulta que el comité No Más Peaje pues le preguntó, hizo una solicitud al Invías para saber qué va a pasar con ese peaje de Turbaco ahora que pase a manos del gobierno, pero la respuesta no cumplió con las expectativas, no fue satisfactoria. El Invías dice que todavía no hay claridad sobre el futuro de esa caseta y por eso retomaron las protestas, porque el comité está pidiendo que se desmonte completamente. Las protestas, dice, se van a mantener durante todos los días desde horas de la mañana. 5 de la mañana, 49 minutos. Vamos con Adriana Cuestas a nuestra sala de redacción, que nos tiene un adelanto de las noticias internacionales que están en la agenda informativa a esta hora de la mañana. Los ojos del mundo en Japón, un terremoto de 7.5 grados, Adriana.
Nicolás, retomamos esa información sobre el terremoto de magnitud 7.5 que golpeó frente a la costa norte de Japón, llegando incluso a sacudir con grandes edificios en Tokio y a cientos kilómetros de distancia. La profundidad fue de 10 kilómetros y aún permanece activa la alerta de tsunami. Por el momento no se han reportado víctimas, pero ya se evalúa el alcance de los daños. Esto dijo la primera ministra Sanade Takaichi. El gobierno inmediatamente después del terremoto estableció una oficina de enlace de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de la oficina del primer ministro. Siguiendo mis instrucciones, estamos haciendo todo lo posible para evaluar la magnitud de los daños, implementar medidas de emergencia para desastres, incluidas operaciones de rescate, y brindar información oportuna y precisa al público. Y en otras noticias, la policía de Luisiana en Estados Unidos confirmó que el hombre que desató un tiroteo ese domingo que dejó 8 niños muertos es el papá de 7 de las víctimas. El agresor fue identificado como Shamar Elkins, quien en medio de una persecución con la policía fue posteriormente abatido. Y pasamos a Medio Oriente. El ejército estadounidense difundió imágenes que asegura corresponden a infantes de marina descendiendo a un buque de carga iraní. Se conocen horas después de que Washington confirmara la incautación de una embarcación que intentaba evitar el bloqueo en el estrecho de Hormuz, y mientras la nueva ronda de diálogos está en vilo. Y cerramos con un nuevo ataque de Estados Unidos, pero a una lancha supuestamente cargada con drogas en el Mar Caribe. La operación dejó 3 hombres muertos acusados de transitar por rutas conocidas del narcotráfico. Adriana, hacemos una pausa en este recorrido internacional para regresar a las noticias de Colombia. Les cuento que en Saravena, Arauca, 6 policías y una mujer resultaron heridos en medio de un ataque del ELN. Los uniformados se movilizaban en una patrulla cuando fueron hostigados con explosivos y ráfagas de fusil. Varias patrullas lograron repeler el ataque. Los heridos fueron remitidos a centros asistenciales donde se recuperan y están fuera de peligro. Una mujer que transitaba por el lugar también resultó herida en este atentado. 5 de la mañana, 51 minutos. Anoche se realizó una velatón en la que se reunieron trabajadores del gremio audiovisual para rechazar el asesinato de 2 personas que hacían parte de una producción de la novela Sin senos, si hay paraíso. Pidieron que se haga justicia y por tener garantías básicas en medio de las grabaciones. La tristeza se tomó el Parkway en la localidad de Teusaquillo. Varias personas que asistieron a esta velatón convocada por los trabajadores de diferentes rodajes de producciones audiovisuales se unieron al rechazo de esta tragedia. Allí también se encontraba la familia de Henry Benavides, sus hermanos, su prima y su mamá. Henry era el conductor de uno de los camiones de la producción que fue asesinado. Sus familiares, en medio del dolor, piden que se haga justicia. Henry era pues nuestro familiar, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro pilar. En realidad en este país nos falta mucha seguridad, que realmente todos nos esperamos, como el caso de mi primo, a luchar por un trabajo. Él luchó para estar en este trabajo, para que trabajando honestamente le arrebataran la vida. Henry Benavides, de 45 años, y Nicolás Perdomo, de 23, fueron recordados por los asistentes, sus compañeros de rodaje y quienes comparten el luto de sus colegas. Entre abrazos, lágrimas y silencio, pidieron que este hecho no quede en la impunidad, pero su llamado más vehemente es que los rodajes cuenten con las garantías básicas de seguridad. La seguridad también tiene que ver con respetar ciertos horarios de las personas, respetar que la gente tiene familias, que la gente necesita descansar. O sea, la seguridad tiene que ver con muchas cosas, y pues muy triste que las alertas tengan que ser de esta dimensión para que pues, se haga la reflexión y pues se entiende que la producción de eventos, la producción obviamente audiovisual es una responsabilidad gigante, pero no puede por ningún motivo pues aceptarse que no se tengan unos mínimos de seguridad para las personas, pues porque la vida es lo principal. Los trabajadores del gremio audiovisual manifestaron que han dado sus vidas al mundo del entretenimiento y que hoy ir a trabajar se convirtió en un riesgo permanente. El dolor de que estamos solos, créame. Estamos solos ante la inseguridad, ante la indolencia de los colombianos y del ser humano, porque los que se fueron no eran un animal, no era una planta,
se fueron unos seres humanos, unos padres, unos hermanos, unos amigos, unas personas luchadoras por salir adelante. Eso es lo que más nos duele, que estamos solos. Mientras que la investigación sigue su curso, las 4 personas que fueron capturadas por la policía fueron dejadas en libertad. 2 de ellas continuarán vinculadas con el proceso judicial. La policía descartó que este ataque, que cobró la vida de estos 2 trabajadores y del agresor, se tratara de un intento de robo y lo atribuyen a un hecho de intolerancia. 5 de la mañana, 55 minutos. Hacemos un repaso por los principales periódicos del país y como todos los días vamos a iniciar con La Casa, el diario El Espectador, que titula lo siguiente: ni ellos se salvaron. Un informe de la JEP que se presenta este lunes documenta que al menos 100.252 animales fueron víctimas del conflicto armado. Ahora veamos qué traen otros periódicos del país y vamos a Antioquia con El Colombiano. Se va más plata en intereses de deuda que para salud. Para el próximo gobierno o el próximo año, el gobierno buscará apropiar 90 billones solo para el pago de intereses de la deuda. Veamos qué trae El Tiempo. Al menos 5 niños al día son víctimas de abuso sexual. El DANE revela la magnitud de este delito. Entre enero del 2015 y diciembre del 2025 se registraron 22.697 casos. Y veamos qué trae el diario El Heraldo en el Atlántico, que dice: tragedia en rodaje de serie en Bogotá, 3 personas murieron. El hecho criminal se registró en la localidad de Santa Fe. 5 de la mañana, 56 minutos. Fuertes combates, militares heridos y un arsenal incautado por parte del ejército es el balance que dejó el reciente operativo de la Fuerza Pública en zona rural del Catatumbo, en la ruta de acceso que comunica el municipio de Tibú con el Tarra. Un operativo militar en Lentarra, en zona del Catatumbo, terminó con la muerte de alias Yair, tercer cabecilla del ELN y señalado como instructor en el uso de drones y francotiradores, junto a una integrante conocida como Valentina. Yair estaría vinculado a ataques con drones dirigidos a tropas en Sardinata y Teorama. El operativo dejó además algunos desplazamientos. El desplazamiento forzado de más de 40 núcleos familiares que están viniendo de diferentes veredas, La Selva, Campo 3, etcétera, por enfrentamientos que se han presentado tanto con las disidencias del 33 como del Ejército de Liberación Nacional. Desde la noche anterior, las personas de las diferentes comunidades están anunciando bombardeos y presencia por parte de nuestro Ejército Nacional, precisamente en el control territorial que se debe hacer en estas zonas. En medio del operativo habrían muerto al menos 10 presuntos guerrilleros, pero los cuerpos no fueron recuperados por nuevos ataques con drones en la zona. Defensores de derechos humanos piden al gobierno nuevas acciones encaminadas al diálogo y la paz. Hacemos un llamamiento urgente al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para que se busque la vía que permita desescalar el conflicto que se está viviendo en la subregión del Catatumbo, que hoy está generando no solamente desplazamiento, homicidio, confinamiento, desapariciones forzadas, a raíz de la confrontación de más de 15 meses. Durante este operativo, 5 militares resultaron heridos y fueron evacuados a Cúcuta. En el área fueron incautadas armas largas y cortas, cerca de 700 cartuchos, explosivos y más de 300 granadas adaptadas para el lanzamiento desde drones, además de equipos de comunicaciones. También fueron destruidos 4 campamentos y 4 búnkers del ELN. Son las 5 de la mañana, 58 minutos y esta es una imagen en vivo de Benidorm. Esto es en España y allí son las 11:58. La temperatura es muy agradable, 21 grados, cortesía de Ercam. Es uno de los destinos vacacionales más conocidos en España, en la provincia de Alicante, que atrae a los visitantes por sus playas limpias, clima cálido y ambiente animado. La imagen que ustedes ven en pantalla es de Punta Pinet, un impresionante paisaje urbano donde se elevan edificios altos y modernos junto al impresionante mar Mediterráneo. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. Seis de la mañana, 2 minutos. Buenos días a los que se conectan a la primera edición de Noticias Caracol, primero la gente. Hoy es 20 de abril del 2026.
En minutos ampliaremos las buenas noticias con las que empezamos esta semana. Pues la Selección Colombia Sub-17 su historia después de haber quedado campeón del Sudamericano goleando a la selección de Argentina. Y también les hablaremos en minutos de la histórica presentación de Karol G en Coachella. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y el mundo en esta que es su primera edición, pero vamos a iniciar lamentablemente con hechos de inseguridad que se presentaron en Bogotá. Hay conmoción por dos casos que ocurrieron el fin de semana. El primero en el barrio Los Laches, donde hubo una tragedia en una producción de televisión y el asesinato de un joven en un bus de Transmilenio por robarle su celular. Arrancamos con esta última historia, precisamente, Julián Ríos, que es lo último del caso del joven Freddy Santiago. ¿Qué fue lo que pasó y qué dicen las autoridades y la familia? Hola. Sí, Nicolás, hola, muy buenos días. Mire, pues consternación total, como lo decíamos en la comunidad universitaria aquí en el Minuto de Dios. Hoy será el sepelio de este joven de 19 años que tenía mucho futuro por delante. Hablamos con los padres, estamos aquí acompañando a toda la comunidad universitaria porque están pues rechazando este hecho. Estamos con el señor rector de la universidad y el presidente aquí, el director de la corporación Universidad Minuto de Dios, el padre Camilo Bernal. Señor rector, empecemos con usted. Muy buenos días. ¿Qué se sabe de esta investigación de estos hechos y cómo está la inseguridad aquí, sobre todo en esta comunidad universitaria y en el barrio Minuto de Dios que reúne muchísimos habitantes y muchísima comunidad universitaria? Julián, un cordial saludo para usted y para todas las personas que por Caracol nos están acompañando hoy. Queremos expresar un agradecimiento a ustedes y una solidaridad completa con la familia de Freddy Santiago, un estudiante de 19 años de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, que el miércoles en la noche pues sale como todas las personas de Uniminuto hacia su casa, hacia la estación de Transmilenio, y allí ocurren unos hechos lamentables. Expresamos nuestra solidaridad a su familia, a don Freddy, a doña Luzmeri, y pues bueno, con toda la comunidad educativa con el corazón muy apachurrado, muy arrugado, porque es un dolor muy grande, sí señor. Un dolor muy grande. También nos acompaña el padre Camilo Bernal. Padre, buenos días. Estas situaciones de inseguridad aquí, ¿qué reflexión le dejan a usted y a la comunidad, y sobre todo que no solo en este barrio, sino en muchos sectores aquí en la localidad de Engativá? Así es, realmente es lamentable. Saludamos a toda la audiencia, en particular a la familia de Freddy Santiago, a su señora madre Luzmeri, a su padre Freddy, a sus hermanas Paula y Dana, y les expresamos nuestro afecto. La situación realmente está dramática y difícil, y ese hecho que se presentó el miércoles pasado con Freddy Santiago realmente ha conmovido nuestro corazón. Hemos suplicado por distintos medios que se debe reforzar la seguridad aquí en el barrio Minuto de Dios, donde vivimos 20.000 personas, pero cada día llegan 20.000 estudiantes de colegios, de la universidad, y realmente la situación ha sido bastante compleja. Tengo entendido que el señor alcalde está en un consejo de seguridad en esta mañana y quisiéramos invocar una ayuda, un auxilio especial. Queremos tener aquí al menos un CAI o CAI móvil en el Minuto de Dios, porque es una situación que realmente nos tiene asfixiados desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de los atracos, desde el punto de vista del espacio público. Realmente quisiéramos que nos rodearan un poco más. Claro, padre, y aquí hay unos puntos críticos, por ejemplo, por los lados de la ciclorruta y con el sector del Morisco, donde hay mujeres que van en sus patinetas, en sus bicicletas, les lanzan perros, los roban. ¿Qué se sabe de ese sector que está incluso detrás de la universidad? Bueno, digamos que ese que está detrás de la universidad realmente es el contacto con la avenida Boyacá. Es un sector de mucho movimiento todos los días, de día y de noche. Y también pues las personas adultas, los jóvenes, no se puede, atracan los locales también. Realmente la inseguridad ha sido en este sector de Engativá. Ya hablamos con el alcalde local de aquí de Engativá, pero necesitamos un apoyo especializado. Bueno, padre, muchas gracias, señor rector, muchas gracias. Vamos a seguir dialogando sobre este tema, vamos a hacerles pues una entrevista más detallada para poderla presentar más adelante sobre estos hechos y sobre todo este rechazo y lo que está pasando aquí en este sector del Minuto de Dios. Ya volvemos más adelante. Julián, muchas gracias. Hay expectativa también por lo que vaya a suceder en ese Consejo de Seguridad que citó el alcalde Carlos Fernando Galán para horas de la mañana, 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos ahora con Camila Olaya, que nos tiene otro caso que tiene conmocionado a la ciudad y al país entero. Es el asesinato de 3 personas durante la grabación de la telenovela Sin Senos y Hay Paraíso en el centro de Bogotá. Camila, ¿qué es lo último? Buenos días.
Nicolás, muy buenos días. Lo último es que las 4 personas capturadas en medio de esta riña ya fueron dejadas en libertad. 2 de ellos seguirán vinculados en este proceso judicial de este hecho que sobre todo enluta al gremio audiovisual en el país. Recordemos que los hechos ocurrieron sobre todo en la localidad de Santa Fe, en el sector de Los Laches, centro de Bogotá, donde un equipo se encontraba en el rodaje, como usted lo mencionaba, de una serie de televisión. Hasta este punto, un sujeto con arma blanca los atacó y lastimosamente fallecieron 3 personas, entre ellos Nicolás Perdomo, Henry Benavides y el atacante. Lo que dice hasta el momento las autoridades es que se descarta que la principal hipótesis haya sido por un intento de hurto, pero mientras tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, citó a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar no solo esta situación, sino también los últimos hechos de violencia que se han registrado en la capital del país. Escuchemos. Bogotá vivió este fin de semana una nueva tragedia, un nuevo hecho gravísimo de violencia, sin sentido. Yo quiero expresar mi solidaridad con las familias de las víctimas, con todo el gremio de la producción de contenidos audiovisuales, de televisión, de cine, que se ve afectado por esta situación. Realmente esto impactó a toda la ciudad y esto le duele a toda Bogotá, que es una ciudad destino de este tipo de creaciones. La información que me ha dado la autoridad policial hasta el momento tiene que ver con que sería no un hecho de un hurto, no un hecho de sicariato, sino al parecer una agresión por intolerancia sin sentido. En todo caso, le he pedido a la policía y a la Fiscalía priorizar este caso, esclarecer por completo estos hechos. Hay que decir también que un miembro más de esta productora se encuentra lesionado. En este momento está en UCI con pronóstico reservado. Y yo les quiero mostrar, porque todo ocurrió exactamente en este punto, el día sábado. En este lugar se encontraban, por supuesto, los miembros de esta productora. En inmediaciones de este lugar se acercaron estos sujetos y sobre todo lo que dicen las autoridades hasta el momento es que uno de ellos con arma blanca agredió a varios de los miembros. Pero ¿qué pasó exactamente? En el siguiente informe les contamos. Él era Nicolás Perdomo, una de las 2 personas asesinadas en la tarde de este sábado en Los Laches, centro de Bogotá, en una zona cercana a un rodaje de una producción de televisión. Esta fotografía fue publicada por la actriz Carolina Gaitán en sus redes sociales, quien lamentó su muerte. Nicolás, de 23 años, fue trasladado de urgencia al hospital de la Samaritana, donde murió. El otro muerto es el conductor de un camión de la producción, Henry Benavides, quien fue atacado con un cuchillo. Para el comandante de la Policía de Bogotá, lo ocurrido se habría originado tras el ataque de un hombre que llegó al lugar y mató a un trabajador que se encontraba sentado en la reja de este parqueadero. En defensa de la persona, según fuentes del rodaje, un grupo de la producción salió a perseguir a los atacantes. En medio de este enfrentamiento, uno de los señalados delincuentes terminó linchado. No fue ningún hurto, ni intento de hurto. Lamentablemente fueron unos hechos de intolerancia. La policía logró capturar a 4 personas que en las próximas horas serán presentadas ante un juez. Otro de los trabajadores de la producción que resultó herido permanece en UCI bajo pronóstico reservado en el Hospital San Ignacio. Según ellos, hay otro criminal que se fugó y pidieron a la policía capturarlo. El ataque ha generado rechazo entre el gremio audiovisual. Actores como Gregorio Pernía, Mágida Isa y Carmen Villalobos reaccionaron ante lo ocurrido a través de una campaña denominada Silencio en el Set, que busca solidarizarse con las víctimas. El Sindicato Gremial Audiovisual de Colombia en este comunicado reafirma que la seguridad en medio de los rodajes es fundamental para la protección de los trabajadores. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se unió al llamado y envió condolencias a los familiares de las personas asesinadas. Esta investigación fue asumida por la SIJIN y por la Fiscalía, que determinarán con exactitud qué fue lo que generó el ataque de los 2 miembros del equipo de producción que murieron y el linchamiento de uno de los señalados delincuentes.
Y mientras avanza la investigación, el gremio audiovisual sigue consternado por este hecho y la productora TIS Studio se pronunció a través de un comunicado lamentando esta situación y solicitando sobre todo garantías para el rodaje y sobre todo la producción en medio de estas grabaciones en la capital del país. 6 de la mañana, 38 minutos, vamos con noticias del mundo y una de las principales noticias internacionales que se ubica en Japón con un terremoto de magnitud 7.5. Adriana Cuestas, ¿aún está activa la alerta de tsunami? Sí, señora, todavía está activa la alerta y de hecho las autoridades dicen que han observado tsunamis, incluyendo olas de 80 centímetros, por ejemplo, en el puerto de Kuji. Por ahora no hay informes de anomalías en las instalaciones nucleares, pero hoy se emitió un aviso especial de un mayor riesgo de terremotos hasta de magnitud 8.0. Y por cuenta de los cortes de electricidad, pero también la activación del sistema de prevención, el servicio de trenes se suspendió en varios puntos del país. Escuchemos el balance más reciente de las autoridades. Instamos a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de terremotos de magnitud 5 o superior. Hasta el momento no hemos recibido ningún informe de víctimas ni de daños materiales, pero me han informado de que la situación aún se está evaluando en cuanto a los daños. Alejandra, la otra noticia se ubica en Luisiana, Estados Unidos, donde el autor del tiroteo que dejó 8 niños muertos es el padre de 7 de las víctimas. La policía dice que la masacre ocurrió en medio de un episodio de violencia doméstica. Familiares del sospechoso, citados por el diario The New York Times, aseguraron que este individuo tenía problemas de salud mental. Veamos cómo se desarrollaron los hechos. En este barrio de Luisiana, Estados Unidos, hoy el silencio pesa más que cualquier palabra. En Shreveport, ciudad de 180.000 habitantes, solo queda el eco de una tragedia que dejó 8 niños muertos. Lo que parecía ser un domingo habitual terminó en un tiroteo que se extendió por al menos 3 viviendas. Poco después de las 6 de la mañana de ese domingo se escucharon los primeros disparos. Un hombre abrió fuego primero contra una mujer en la calle Harrison antes de continuar hacia una casa donde estaban los menores. Según la policía, una de las víctimas intentó correr hacia otra vivienda. Las autoridades hablan de un altercado doméstico. Cuando tratas con niños es diferente, ¿sabes? Uno espera ver cierto grado de violencia al entrar en ese trabajo, pero no esperas que se ejerza contra un niño. Las víctimas tenían entre 1 y 14 años. En su mayoría eran hijos del agresor, pero en total 10 personas fueron alcanzadas por los disparos, incluyendo 2 mujeres adultas que ahora luchan por su vida. Tras el ataque, el sospechoso, identificado como Shamar Elkins, robó un vehículo y se dio a la fuga, pero fue abatido en medio de una persecución e intercambio de disparos con la policía. Sé que algunos de los hijos del sospechoso residían allí. No estoy seguro de si él vivió allí en algún momento. Entre la casa de la calle Harrison y esa residencia sabemos que tenían vínculos con ambas. En otro hecho aislado, 3 estudiantes heridos dejó un tiroteo cerca de la Universidad de Iowa en el norte del país. La policía aseguró recibir reportes en la madrugada de una pelea y de la que por ahora no hay detenidos. Episodios que sin duda mantienen la conmoción allí en Estados Unidos. Y no es un dato menor que ese país registra la tasa de mortalidad por arma de fuego más alta de los países desarrollados. Y por ejemplo, el año pasado casi 15.000 personas, esta cifra sin contar los suicidios, fueron asesinadas con armas de fuego, según la organización Gun Violence Archive. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 42 minutos. En las últimas horas, la Policía Nacional emitió una alerta sobre un plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El mismo mandatario dio a conocer esta situación a través de sus redes sociales, de su cuenta de X. Margarita Ariza, ¿qué dijo el mandatario y qué responden las autoridades? Nicolás, efectivamente, el alcalde a través de su cuenta de X dio a conocer esta denuncia sobre un plan para atentar contra su vida. Dijo, abro comillas, he recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Hago un llamado urgente a
todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente. También a través de su cuenta de X, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, manifestó lo siguiente, dijo que se han activado todas las capacidades de inteligencia por parte de la fuerza pública, articulado con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía, con la UNP, para que aporten información y contribuyan a la seguridad del alcalde Alejandro Char. A través de un comunicado, la Policía Nacional dio a conocer algunas medidas que ya se están implementando para garantizar la seguridad del alcalde Alejandro Char. Dice, se activaron los protocolos de protección y seguridad al alcalde, se desplegaron las capacidades de inteligencia y contrainteligencia de la investigación criminal y dicen además que se convocó un comité de evaluación de nivel de riesgo en coordinación con las autoridades distritales para evaluar la situación y definir acciones conjuntas. Nosotros estamos muy pendientes de los detalles de la ampliación de esta noticia que pueda entregar en las próximas horas o minutos el alcalde Alejandro Char. Sí, señora Margarita, muchas gracias. Y más del 90% de Tunja se encuentra sin el servicio de agua potable tras un derrumbe que ocasionó daños en la tubería principal. Los habitantes siguen obteniendo el vital servicio por medio de carro-tanques. Jairo Niño nos tiene el reporte a esta hora. ¿Dónde se encuentra puntualmente y cuál es la situación? Hola, muy buenos días. Mire, me encuentro en el barrio La Fuente, cuarta etapa, y observen ustedes la situación en esta parte de la capital boyacense. Son decenas de personas haciendo fila, esperando que con la tanqueta del Undemo de la Policía Metropolitana de Tunja les colaboren con agua para empezar las actividades en este inicio de semana. La situación no ha sido fácil para la ciudadanía en general en la capital boyacense debido a las diferentes situaciones que se han originado desde el pasado viernes, que comenzó el racionamiento de agua debido a una afectación que tuvo la ruta principal del acueducto de la capital boyacense. Miren, en ese momento nos contamos con la presidenta de este barrio. Su merced, muy buenos días, ¿me regala su nombre? Buenos días, mi nombre es Adriana Miranda, soy vicepresidenta de la Fuente cuarta etapa. Bueno, ¿cómo les ha tocado a ustedes desde el viernes que empezó esta dificultad? Bueno, ha sido bastante difícil porque este es un sector bastante amplio donde hay bastantes hogares. Es una parte alta donde cuando se empezó a disminuir el agua, pues claramente a este sector no llegaba el agua. Hemos tenido, gracias a Dios, el abastecimiento de carrotanques en lo que comprende el barrio La Fuente. Sin embargo, no es suficiente para la cantidad de hogares que hay en este sector. Muchas gracias a su merced y ojalá pues cuanto antes empiece también a llegar ya el agua a esta zona. Sí, agradecemos mucho a la Policía Nacional que nos ha estado apoyando. De todas maneras, esperamos que prontamente se solucione la situación. Muchas gracias. Mire, los dejo con esta imagen. En algunos sectores de la ciudad de Tunja ya inició a llegar el servicio de agua, pero eso para llegar a su total normalidad se estaría registrando hasta el día de mañana. Mientras tanto, le ha dicho la empresa Veolia que continuará con carrotanques en diferentes puntos de la ciudad y la policía y bomberos Tunja también apoyando la entrega de agua a las diferentes comunidades. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, a esta hora tenemos noticia de última hora. 4 personas fueron asesinadas en el municipio del Zulia, en norte de Santander. Richard Quiñones nos tiene los detalles. Richard, adelante, ¿qué pasó? Hola, muy buenos días. Un homicidio múltiple, según han logrado establecer las autoridades. Al parecer se trataría de disidentes del Frente 33 de las FARC. Todo eso sucedió en el municipio de Zulia. En un primer hecho, pues estos hombres armados llegaron hasta un establecimiento comercial, un bar. Allí les pidieron a las personas entregar los documentos y los celulares. Seguido a esto, les dispararon a 2 personas quienes murieron en el sitio. En un segundo hecho, registrado también en el municipio de Zulia, en un asentamiento humano, otras 2 personas fueron asesinadas en medio de esta misma modalidad. Las autoridades ya lograron establecer pues parte de lo sucedido en este recorrido que hicieron estos hombres armados y estos 4 homicidios. Paralelo a esto, Indepaz ha manifestado que esta es una masacre, identificándola como el caso número 41 que se registra en todo el país. La Defensoría del Pueblo también ha entregado alertas tempranas de lo que está sucediendo en el municipio de Zulia. ¿Por qué es tan importante? Porque es una ruta de acceso que va del área metropolitana de Cúcuta hacia el Catatumbo. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
Las últimas horas de este fin de semana estuvieron enmarcadas por las denuncias desde diferentes partidos políticos y las presuntas amenazas contra varios candidatos presidenciales. Juan Carlos Mateos, usted no tiene más detalles. Así es, Nicolás, buenos días para usted y los estimados televidentes. Las denuncias están sobre la mesa. Desde el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, en su red X, advirtió sobre la máxima alerta para proteger a la candidata Paloma Valencia. Indica que por información, ojo, de interlocutores del ELN, los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra la candidata Paloma Valencia. Agrega el exmandatario que la paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe. Cuidemos a Paloma, sostiene Álvaro Uribe. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro, por su parte, planteó en su red X sobre los planes contra la vida de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y que fueron expuestos ante el Consejo de Seguridad que presidió y también que fueron entregados a la CIA, el organismo de inteligencia de los Estados Unidos. Ellos ya tienen conocimiento de lo que sería un atentado contra el candidato presidencial. Entre tanto, el ministro de Defensa se ha referido precisamente, Pedro Sánchez, a lo que se está haciendo, al aparato estratégico activado para proteger la integridad de todos los aspirantes presidenciales. Para mantener su seguridad, la de sus familias, la de las sedes de campaña y de todos los lugares donde se desplieguen en su campaña electoral. Otra conclusión es que es clave que Colombia siga compartiendo información con otros organismos de inteligencia de otras naciones para confirmar o desvirtuar toda la información que nos va llegando. Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información veraz, precisa y oportuna que nos permita neutralizar, evitar cualquier intento de atentado contra cualquier candidato. Neutralizar cualquier atentado. La Junta de Inteligencia Conjunta está en pleno trabajo de cara a los comicios presidenciales y mantiene contacto con las campañas. Entre tanto, desde la misión de observación electoral MOE se ha reportado el aumento de agresiones a las campañas políticas y de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. Juan Carlos, pues a propósito de esto último que usted menciona, las alertas de la misión de observación electoral, Alejandra, pues hay preocupación por este reporte que estaba presentando Juan Carlos, y es que 3 candidatos, tal vez los que están más opcionados, pues han recibido amenazas en las últimas horas. Y ya vamos a ver a continuación, a propósito, esas cifras que nos están reportando desde la misión de observación electoral aquí en nuestro Gran Wall, donde da cuenta de ese panorama de violencia electoral enmarcada principalmente entre el 8 de marzo del 2025 y el 8 de marzo también del presente año, en el que están reportando un total de 435 agresiones a líderes políticos, y es donde se concentra principalmente la gran preocupación a la que usted hace referencia, Nicolás. Hablemos cómo está el panorama para los distintos partidos políticos. El informe muestra que el Centro Democrático ha recibido 31 ataques, el Partido Liberal 23, el Partido Conservador 15, el Partido Cambio Radical 13 y el Pacto Histórico 13 ataques. Y para hablar de este tema nos conectamos de inmediato con la directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia, la doctora Alejandra Barrios, que nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Directora, bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, y efectivamente, como ustedes lo están señalando, sí, la semana pasada presentamos el corte de lo que fue el año preelectoral para elecciones a Congreso de la República, donde vemos un incremento y además una concentración en la violencia contra los liderazgos políticos. Pasamos de la concentración de la violencia contra liderazgos sociales, posteriormente liderazgos comunales, a un año donde se concentró la violencia contra liderazgos políticos. Esto representan el 63% de los hechos de violencia contra los diferentes tipos de liderazgo, y lamentablemente de manera particular estos temas de violencia se concentran en los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca, de Antioquia y de Norte de Santander, que tienen casi que el 50%
de los hechos de violencia contra este tipo de liderazgos. Alejandra, ¿qué llamada hacen ustedes a las autoridades competentes cuando ya sobre la mesa tenemos 3 candidatos amenazados? Tal vez son los 3 que están punteando en este momento las encuestas: el doctor Iván Cepeda, la senadora Paloma Valencia, el abogado Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a las autoridades competentes? Mira, aquí hay un llamado tanto a las autoridades como un trabajo que tienen que hacer las mismas campañas políticas por parte de las autoridades competentes. Es importante poder avanzar hacia una comisión de seguimiento electoral que tenga un informe particular del tema de violencia contra liderazgos políticos, porque se necesita poder tener una coordinación desde el nivel local hasta el nivel nacional. No basta solamente con esquemas de seguridad del nivel nacional, los que claramente también deben ser fortalecidos, sino también desde el nivel local, que pueda haber un flujo de información muy importante para que se pueda decidir qué tipo de eventos pueden hacer cada uno de los candidatos de acuerdo al perfil que tienen las amenazas en los diferentes municipios o departamentos del país. Como vemos, se concentra más en algunos departamentos, subregiones, pero también el tipo de amenazas en las regiones es diferenciado para cada una de las candidaturas. Y para las campañas políticas, una coordinación muy importante con la Unidad Nacional de Protección, una coordinación muy importante con las fuerzas militares y acatar todas las recomendaciones de seguridad que se le dan a las candidaturas. Obviamente los candidatos tienen derecho de tomar la decisión de dónde moverse por el país, pero estos incrementos de la violencia y en algunos focos particulares territoriales requieren coordinación. Directora, quiero detenerme en el tema de los esquemas de seguridad, porque ustedes también hacen una serie de reparos, acaba de decirlo, hay que hacer un fortalecimiento de estos esquemas, pero esos reparos se encaminan ¿a qué? ¿Qué puntualmente hay que fortalecer de esos esquemas? Puntualmente lo que hay que fortalecer de los esquemas es no solo el número, sino también el tipo de seguridad que se requiere en cada uno de los diferentes territorios que van los distintos candidatos. Voy a poner ejemplos. No es lo mismo el tema de seguridad para la candidata Paloma Valencia cuando se mueve en el departamento del Cauca o si desea moverse en algunas subregiones del departamento, de los departamentos del Valle del Cauca o de Arauca, que el que requiere, por ejemplo, el candidato Iván Cepeda, si se está moviendo en territorios como la costa Caribe, en subregiones como Montes de María, en algunas zonas del departamento del Magdalena, o la seguridad que puede requerir el candidato Abelardo de la Espriella si se mueve en departamentos como Santander, norte de Santander. Aquí hay unos temas diferenciados en materia de seguridad dependiendo del tipo de grupo armado que hay en esos territorios, pero también la capacidad de esos grupos armados ilegales. Por eso la coordinación tiene que ser muy fuerte, tiene que ser diferenciada por el tipo de candidatura, pero además por el tipo de evento. Las seguridades son diferentes en eventos que son abiertos en plaza pública, en parques, a cuando estamos hablando de recintos cerrados que requieren otro tipo de seguridad. Esa coordinación entre campañas, la Unidad Nacional de Protección y la Fuerza Pública con los alcaldes y gobernaciones es fundamental. Alejandra, quiero que nos detengamos nuevamente con las cifras que la misión de observación está presentando. Ustedes en este momento señalan 435 líderes políticos han sido amenazados, pero quiero que nos detengamos en estas cifras. Si miramos la violencia contra los partidos, hay 31 ataques contra el Centro Democrático, que es un partido de oposición, y 13 ataques contra Cambio Radical, que también es un partido de oposición. Lo mismo sucede con el Partido Conservador. ¿Qué es lo que está sucediendo en todo el territorio nacional con los partidos de oposición? ¿Ellos sí pueden tal vez llegar a territorios alejados en medio de estas elecciones o están teniendo cierta dificultad? No, claramente están teniendo cierta dificultad para poder tener no solamente presencia por parte de las candidaturas, sino también las campañas. Nosotros terminamos el año pasado, más o menos hasta noviembre, teníamos unos niveles de afectaciones a las diferentes organizaciones políticas que eran parecidos. Lo que empieza a pasar desde finales de año es que empieza a haber una concentración hacia algunas organizaciones políticas, de manera particular hacia el Centro Democrático, pero también cuando empezamos a revisar la matriz de datos hacia los partidos de oposición. Y ese es un comportamiento que lamentablemente ha sido tradicional en Colombia. Los partidos de oposición, y en este caso la izquierda durante muchísimos años, décadas inclusive, fue especialmente el objeto
de los mayores niveles de violencia en los diferentes territorios. Ahora las organizaciones de oposición, y dentro de ellas, de manera particular el Centro Democrático, que además está en una competencia muy reñida para la presidencia de la República, empieza a tener afectaciones de ataques que se traducen no solamente las amenazas personales que se pueden dar contra la candidatura de la doctora Valencia, sino también estamos viendo afectaciones a sedes de campaña, propaganda electoral, a simpatizantes frente a la realización o no de reuniones, de actos públicos, las amenazas que se pueden recibir, y empiezan a concentrarse entonces en partidos de oposición. Es un número pues muy alto, y esto significa que se necesita poder tener, y vuelvo y reitero, la coordinación es fundamental, y la confianza en las fuerzas militares, en las alcaldías, y el trabajo conjunto con gobernaciones es fundamental, porque no solo hablamos de personas, hablamos de los ciudadanos simpatizantes de las diferentes campañas políticas y de sus sedes de campaña y de la propaganda electoral. Y de lo que esto representa también precisamente para las garantías de la democracia. Directora, quiero cambiarle de tema, pasar del tema de seguridad a hablar también de todo este panorama que se está moviendo mucho políticamente, y es el de los debates, luego de este cambio de parecer del candidato Iván Cepeda, y las condiciones que está poniendo también para poder acceder a la realización de estos debates. ¿Qué análisis, qué lectura hace usted al respecto de lo que está pasando? Muy positiva la decisión del candidato Iván Cepeda de participar en debates. Lo que se está solicitando aún no hay condiciones, lo que se está poniendo sobre la mesa es algo que es absolutamente normal, que ha pasado en anteriores campañas políticas, que se pone sobre la mesa en esta campaña política, y es que normalmente se nombran unos compromisarios entre las diferentes campañas políticas. Lamentamos que se haga solamente referencia a 2 campañas políticas. El objetivo de unas elecciones es tener reglas ciertas para resultados inciertos, y dar por sentado que hay unas campañas las que tienen las opciones de ganar en una primera vuelta, es perjudicial para la democracia. Ojalá podamos avanzar, y los acuerdos a los que se lleguen es con la presencia de absolutamente todos los candidatos que están en competencia, buscar un esquema para que se puedan hacer esos debates con participación de las diferentes, de todas las candidaturas que van a aparecer en el tarjetón, que son 13 esquemas hay. Condiciones, reglas de juego de los debates. Inclusive puedo tomar el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos comités específicos de debates de los demócratas, de los republicanos. Se sientan, acuerdan cuáles son los temas, acuerdan las reglas de juego, acuerdan quiénes son los presentadores, y se hace a nivel nacional con transmisión encadenada de los diferentes medios de comunicación. Así que si estamos avanzando en ese esquema, pues es buscar la mayor garantías para todas las candidaturas en un debate donde tengan todos confianza y lleguen con confianza a presentar sus ideas. Y lamentable que la reacción haya sido como si estuviera subiéndose a un centro, a un cuadrilátero de boxeo, ¿no? Es el debate con las ideas, no con agresiones. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, gracias por esos minutos. A ustedes muchísimas gracias. 7:19 de la mañana, 4 niños resultaron gravemente heridos tras caer en un área minada en el municipio de Olaya Herrera. Los menores fueron trasladados esta madrugada hacia Cali. John Alex Henao, ¿qué se sabe sobre cómo ocurrieron los hechos? Alejandra, audiencia, saludo especial. Lo que han dicho desde la tercera división del ejército es que estos 4 niños entre los 2 y 6 años de edad cayeron en ese campo minado mientras jugaban. Esto ocurrió en la tarde de este domingo en la vereda La Laguna, en el municipio Olaya Herrera, en el departamento de Nariño. Lo que se conoce hasta el momento es que de manera inmediata, en cuanto se conoció esta noticia, fuerzas de aviación del ejército llegaron hasta allí para trasladarlos posteriormente hasta Tumaco, donde fueron atendidos de manera inmediata. Importante es que se conoce que presuntamente una estructura criminal residual que opera en la región sería la responsable. Hoy queremos ser enfáticos. La presencia de artefactos explosivos en zonas donde habita la población civil es absolutamente inaceptable y representa una grave afectación a los derechos humanos y especialmente a nuestros niños. De acuerdo con información preliminar, estos hechos estarían asociados a la presencia de estructuras armadas ilegales de la Coordinadora Nacional, Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano, lo cual será materia de verificación por parte de las autoridades competentes.
El ejército ha pedido que se sumen más entidades para que rechacen este atroz hecho que vulnera los derechos humanos, sobre todo los de los niños. Y como usted lo decía al inicio, efectivamente, hace pocos minutos nos notificaron que 3 de los 4 niños fueron trasladados hasta aquí a la ciudad de Cali, a un centro asistencial, debido al grave estado de salud en el que se encuentran. Uno de ellos permanece bajo observación médica en Tumaco. Gracias a John Alex. En otras noticias, una banda dedicada a robar medicamentos fue desmantelada por la policía con el apoyo de agencias de los Estados Unidos. La organización ocultaba las medicinas, muchas de ellas adulteradas, y las comercializaba y distribuía en carretillas en droguerías de barrios de varias zonas del país. Ese carro está cargando. No sé si cargando o descargando, porque la puerta del costado está llena. Detrás de esa puerta, a la que se refiere el agente encubierto de la policía fiscal, funciona una de las bodegas más grandes de almacenamiento de medicamentos robados y adulterados. En la puerta, confirma el investigador, hay un campanero cómplice de la banda que hace las veces de encargado de la seguridad. Cuenta el agente que llegaron a esta bodega en Cartagena tras una alerta emitida por Estados Unidos. Una alerta que emite la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, HSI, unos fármacos vencidos que eran enviados desde los Estados Unidos hacia Colombia. En la cadena de corrupción, la agencia HSI investiga si un ciudadano norteamericano sería el encargado de robar esos medicamentos en entidades de salud de Estados Unidos y enviarlos a Colombia. Eran medicamentos reales, pero ya habían cumplido con su ciclo de uso de consumo, es decir, ya estaban vencidos y eran ingresados al territorio nacional colombiano a través del puerto y a través de terminales aéreas como el Puerto Internacional en Cartagena. Luego llegaban a la bodega ubicada en un barrio popular en Cartagena. Era en esos lugares donde se producía inclusive la adulteración de esta fecha de vencimiento. Con un informante, la policía fiscal y la agencia HSI descubrieron algo más. Al lugar también llegaban medicamentos que deberían ser entregados gratis a los pacientes. La banda los robaba del sistema de salud colombiano y los vendía a los usuarios en droguerías de barrio de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Se sustraen de los hospitales públicos y las clínicas públicas medicamentos que son para el uso y consumo de los colombianos. Un hospital público obviamente tendría que entregar esos medicamentos que son de uso institucional a nuestros colombianos. Gratis. Gratis, y que obviamente interviene una persona que altera como tal esos inventarios de los medicamentos, los dan por entregados y realmente son desviados. Ya listos para la venta, los medicamentos eran distribuidos en carretillas. Era una bodega que funcionaba las 24 horas. Las vigilancias que se sostuvieron durante noches previas al allanamiento daban cuenta de cómo sacaban esos medicamentos, inclusive en carretillas de construcción, no solamente a través de camiones enviaban esas mercancías, sino que también a través de los mototaxis que llegaban a comprar. Con toda la información recaudada por casi 2 meses, la policía y la Armada llegaron de sorpresa a la bodega. Allí encontraron medicamentos a extremas temperaturas y cajas de medicinas convertidas en nido de roedores. Logramos incautar un importante número de medicamentos adulterados y de procedencia ilegal. No hubo capturas en el lugar de los hechos, encontramos acetaminofén, más de 96.000 pastillas, sildenafil, que es un medicamento para la disfunción eréctil, más de 43.000 pastillas, ibuprofeno, metronidazol, preservativos, medicamentos de uso institucional como el omeprazol, el hidróxido de magnesio, el enalapril, entre otros, suplementos dietarios, materia prima para farmacéutica como el tadalafil, que es un insumo base para algunas gomas y excipientes, ácidos y conservantes. Y adicionalmente hallamos miles de etiquetas, envases y cajas donde esta organización criminal, al producirlas, las sacaban a la venta. Y nos llama mucho la atención como autoridad haber encontrado insumos químicos para producir el sildenafil. Es un medicamento, es un fármaco utilizado bajo una restricción médica importante, la cual obviamente solamente debe ser dada al público por recomendaciones médicas y se utiliza únicamente para la disfunción eréctil. Ese medicamento lo adulteraban con sustancias químicas y luego lo ponían a la venta a través de traficantes en las rumbas de Cartagena y Santa Marta. Sus compradores, especialmente extranjeros adolescentes. Solamente lo consumen para extender sus relaciones sexuales. Está afectando no solamente a una población adulta, sino joven y adolescente, no solamente a los nacionales colombianos, sino a los turistas.
La policía aseguró que las autoridades de Colombia y de Estados Unidos tienen en la mira a 5 gerentes de hospitales de la costa atlántica que harían parte de esta red de corrupción, adulteración y tráfico de medicamentos. Exclusivo, Noticias Caracol. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela videos desconocidos que dejan en evidencia lo que realmente sucedió en el ataque contra un helicóptero Black Hawk de la policía en el que murieron 13 uniformados en Amalfi, Antioquia. Sí, señor, las impactantes imágenes son claves dentro del expediente en Colombia y Estados Unidos y desvirtúan lo que se ha dicho públicamente hasta ahora sobre uno de los peores ataques a la fuerza pública en los últimos años. Exclusivo, Noticias Caracol. Se escucha por ICR 30. Uno de los momentos más dramáticos en la guerra antinarcóticos quedó registrado en esta secuencia de video que revela Noticias Caracol. Las imágenes quedaron grabadas el 21 de agosto de 2025 en una cámara GoPro instalada en el casco de uno de los 13 policías antinarcóticos que fueron asesinados ese día en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, Antioquia, cuando un artefacto explosivo detonó el helicóptero que los iba a rescatar. Están atacando a Alemania. Con videos inéditos e información clasificada de los expedientes judiciales en Colombia y Estados Unidos, Noticias Caracol reconstruyó el minuto a minuto de lo que ocurrió antes, durante y después del ataque. Y también el papel que jugaron los hombres de alias Calarcá, que un año antes había sido detenido en este retén en las carreteras de Antioquia. A las 9:15 de la mañana de ese 21 de agosto de 2025, 2 helicópteros Black Hawk despegaron desde la base antinarcóticos de la policía en Caucasia, transportando 30 hombres. Su misión, erradicar cultivos ilícitos en el nordeste de Antioquia, zona de injerencia del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Después de 21 minutos de vuelo, a las 9:36 de la mañana, los helicópteros desembarcaron a los uniformados y regresaron a la base. A las 10:08 de la mañana, los policías se comunicaron con la base para reportar que estaban siendo atacados con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde drones. Informaron que había 2 heridos, por lo que solicitaron extracción helicoportada. En este video, obtenido por Noticias Caracol, se escucha el reporte del ataque cuando los 2 helicópteros estaban reabasteciéndose de combustible en la base de Caucasia. Están atacando a Alemania. No, y con dron, ¿sí ves? ¿Tienes dron ahí? Dron Tatucos. En este otro video, hasta ahora desconocido, los policías en terreno reportaron por radio a las 10:15 de la mañana que la situación se estaba agravando. Se escucha por ICR 30 que están esperando que nos tirar otro. A las 10:35 de la mañana, los 2 helicópteros llegaron al punto y definieron que el primero en ingresar era el helicóptero de matrículas PNC 0634, mientras el otro se quedó brindando seguridad desde el aire. En tierra, los policías eran atacados. El ablandamiento que pedían desde tierra consistía en que el helicóptero utilizara las ametralladoras para ayudar a despejar la zona de los enemigos. La reacción no se hizo esperar y en el video se escuchó la respuesta del piloto del helicóptero, quien en la comunicación con el otro helicóptero alertó de la presencia de drones. Ve al dron allá a su una, pendiente. Vamos, sáquelo, bien. Arriba. Eso lo veo. ¿Arriba o abajo? Abajo, está abajo. Mantengamos altura. Después de 9 minutos, a las 10:44, el helicóptero logró aterrizar. En las imágenes grabadas por la GoPro, se ve a los uniformados corriendo a abordar la aeronave. Al fondo se observa a un grupo de 8 policías y a Lester, un pastor belga antiexplosivos que acompañaba al grupo. Se apresuran para embarcar por la puerta derecha. Entre tanto, otros 5 policías corren hacia la puerta izquierda.
El uniformado, que portaba una cámara GoPro, grabó cómo sus compañeros que iban adelante subieron al helicóptero. En ese momento, el policía que llevaba la GoPro giró la cabeza y la cámara grabó el segundo más impactante de la secuencia. Se ve un cilindro bomba que salió del suelo dejando una estela de humo. Su activación abrió un orificio y lanzó fragmentos de tierra por el aire antes de explotar y destruir el helicóptero. El ataque dejó 13 uniformados muertos y 4 más heridos. Por las condiciones climáticas y de seguridad, solo hasta la madrugada del día siguiente fue posible rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos. Noticias Caracol conoció que 2 fuentes que colaboran con el FBI le contaron a los agentes que la zona donde aterrizó el helicóptero había sido plantada con cilindros bombas desde 2 años atrás por el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Explicaron que a los dispositivos que activan los cilindros se les cambian las pilas una vez al año para garantizar su activación a control remoto. Por tratarse de un Black Hawk de propiedad del gobierno estadounidense, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de $5 millones y el FBI inició una investigación conjunta con la Fiscalía colombiana. En su momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció $2.000 millones y reveló los nombres de algunos de los implicados. El cabecilla principal de esta estructura 36 es alias Chejo Alejandro, por alias Guaricho, que hace parte de esa estructura criminal, hasta $300 millones. Por alias Leo en eléctrico, hasta $300 millones. Alias Chejo, al que se refirió el ministro de Defensa, es Óscar Cuadros, el comandante del Frente 36, quien fue uno de los jefes guerrilleros que siguió delinquiendo después de haber sido detenido en un retén del ejército junto al máximo jefe de las disidencias, alias Calarcá. Pero Chejo no fue el único de los presentes en esa caravana que luego participó del ataque al helicóptero. En el operativo del retén fue entregado al ICBF un menor de 17 años que hoy se sabe se reintegró inmediatamente a las filas de las disidencias. Según las fuentes que colaboran con el FBI, su alias es Steven y también habría participado de la activación del cilindro bomba contra el Black Hawk. Esta circunstancia causó preocupación en Estados Unidos y fue uno de los temas centrales de la visita que hizo esta semana la fiscal general Luz Adriana Camargo a ese país. 7 de la mañana, 33 minutos. Hacemos contacto a esta hora de la mañana con Andrés Julián Rendón. Él es gobernador del departamento de Antioquia, gobernador, y estábamos observando en conjunto este video de la unidad investigativa de Noticias Caracol, nuevos videos que se conocen de ese ataque de las disidencias de las FARC a un helicóptero que estaba radicando droga en un sector del nordeste antioqueño. ¿Qué le deja a usted este informe? ¿Qué le deja o qué reflexión usted hace después de ver estos nuevos videos? Nicolás, un saludo especial para usted, sus compañeros y todos los televidentes. No, mucho dolor, Nicolás, y quiero una vez más expresarle mis sentimientos de pesar a las familias de los uniformados. Yo tuve ocasión de conocerlos, a casi todos ellos. Recuerdo muy bien a la familia del mayor Mateus, su esposa que estaba próxima a tener su primera hija, al joven teniente, a todos los uniformados, con quienes expresamos en nombre de todos los antioqueños nuestros sentimientos de dolor. Uno siente hoy, después de revivir esta situación casi un año después, mucha frustración, la misma frustración que sentimos cuando la fiscal Camargo y Petro dejaron libres a Calarcá, a Chejo, como lo mencionan ustedes allí, incluso al otro menor de edad, que infortunadamente todos después estuvieron vinculados no solo en el asesinato de estos 13 policías, sino en lo que fue la destrucción de ese helicóptero de propiedad del gobierno americano. Y aquí tiene que volverse a preguntar uno, ¿cuánto dolor nos hubiésemos evitado si el 23 de julio del 2024 la fiscal Camargo y Petro no hubiesen dado la orden de liberar a estos criminales? ¿Cuánto dolor hubiese evitado el país en su conjunto? Aquí realmente no entiende uno cuál es ese ánimo contemporizador de Petro con Camargo, con Calarcá, perdón, de la misma fiscal Camargo con este criminal. Es que
realmente lo que aconteció fue muy grave y incluso ante los compromisos asumidos por el gobierno de Petro, por él mismo, ante el gobierno americano, de perseguir el narcotráfico, le han hecho el quite. Uno realmente no sabe, no logra entender qué es lo que sabe Calarcá de este gobierno que prácticamente lo ha arrodillado. Es decir, lo que usted nos está queriendo decir es que si se hubiese concretado en su momento la captura de alias Calarcá cuando ocurrió este episodio en julio de 2024 de la caravana, ¿se pudo haber evitado episodios como este, como lo ocurrido en Amalfi, más de un año después? Claro, es que fíjese usted que en las mismas imágenes por ustedes otra vez publicadas, queda muy claro que en la captura del 23 de julio del 2024 estaban Calarcá, estaban Chejo, estaban ese menor de edad, que los informes que ustedes tienen pues dan cuenta de la participación que infortunadamente ellos tuvieron luego en ese hecho criminal y en muchos otros que nos han azotado y nos han llenado de violencia en el nordeste, en el norte del departamento y en otros sitios del país. Ahora, aquí también lo que hay que destacar es cómo la reducción de las capacidades de la fuerza pública se traduce en un hecho tan lamentable como este. ¿Cómo así que esos cilindros llevaban más de 2 años allí, que incluso tienen la precaución de cambiarle pila cada año para que puedan activarse de esa manera como ustedes lo lograron capturar? Todo muy lamentable, pero aquí lo más crítico es que todavía ese criminal de Calarcá, aun cuando después que el gobierno americano ofreciera una recompensa de $5 millones por él, siga en libertad. ¿Cómo así que la fiscal tiene que pedirle permiso a Petro para volver a activar una orden de captura, para poder darle trámite a la recompensa que está ofreciendo el mismo gobierno americano? ¿Quién dijo desde cuándo la fiscal tiene que pedirle permiso a un gobierno para poder cumplir la Constitución y la ley? ¿Habráse visto eso? Gobernador, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con líderes de esta estructura 36 de las disidencias que escuchábamos en el informe de la unidad investigativa? Hablamos de Chejo Alejandro, hablamos de alias Guaricho, hablamos de alias, por ejemplo, Leo o Eléctrico. ¿Cuál es el accionar delictivo que ellos han sostenido en su departamento después de este retén que sucedió el 24 de julio del 2024? ¿Ellos cómo siguen delinquiendo? Siguen sembrando terror y zozobra, no más están a puertas de ocasionar un desplazamiento nuevo en Briceño. Es que con la paz total, las FARC crecieron un 70% en Antioquia, el Clan del Golfo un 60%. Y claro, uno empieza ahora a entender todo esto, todo ese ánimo contemporizador, alias Chulo, desde la Dirección de Inteligencia del Estado, pasando la información a alias Calarcá, en el Consejo Superior de la Unidad Nacional de la Universidad de Antioquia, ahora director de la UIAF. Por Dios, yo no entiendo qué está esperando la fiscal general de la Nación para volver a darle vida a la orden de captura de Calarcá, para poder permitirle a los operadores judiciales que puedan neutralizar a este criminal. O sea que si la fuerza pública se lo vuelve a encontrar, tiene que soltarlo. No, aquí hay cosas muy graves y realmente es muy lamentable tener que revivir el dolor que nos produjo este hecho y no dejar de pensar en todo lo que nos hubiésemos podido evitar si el 23 de julio del 2024 esos bandidos hubiesen quedado encerrados. Calarcá, Chejo, Ramiro, que después lo dio de baja la fuerza pública, pero realmente contra el 36, que es el causante de este hecho tan lamentable, uno quisiera una capacidad operativa mucho más determinante. Claro, y es que hay que decirlo, gobernador, la situación allí en su departamento es muy compleja y genera muchísima preocupación. Por eso lo invito a que se quede con nosotros, porque ya le vamos a preguntar por este otro tema que también está generando zozobra y está ocurriendo en el norte del departamento de Antioquia, una muy complicada situación de orden público que está afectando a cientos de ciudadanos. Tenemos el reporte a esta hora con Alfonso Cárcamo. Cuéntenos lo que está sucediendo, Alfonso.
Alejandre, es que es complejo el panorama en el municipio de Briceño concretamente. Allí bien, como ya lo decía el gobernador de Antioquia, se está generando un desplazamiento de aproximadamente 135 personas. Estamos hablando alrededor de 75 familias. Están siendo amenazadas, lo que dice el campesinado, lo que dicen los líderes sociales de la zona, por las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá. Y adicionalmente a estas amenazas que están surgiendo, pues también están quedando en medio de confrontaciones armadas entre el Clan del Golfo y también estas mismas disidencias. Los líderes aseguran que hay un abandono institucional en esta zona, advirtiendo que no es la primera vez que se da en menos de 2 años. Un grupo armado ilegal ordenó la salida forzada de todos sus habitantes del corregimiento de Travesías y posiblemente en zonas aledañas. El municipio de Briceño ha vivido en los últimos meses una situación muy tensa en materia de crisis humanitaria, producto no solamente de enfrentamientos, sino de homicidios selectivos, una fuerte presencia ya advertida por parte de diferentes organizaciones sociales sobre presencia de grupos armados ilegales que intentan disputarse el territorio. Y esto sumado a una situación de posiblemente abandono del Estado. Gobernador, a propósito de este tema, pues la gente tiene un descontento y habla sobre ese abandono institucional, pero también se habla de alias Chalá, que sería el segundo al mando de la estructura de las disidencias de las FARC y quien sería el que está detrás de todas esas amenazas. Primero, ¿qué responderle a la gente frente a ese abandono que sienten por parte del Estado, de la institución en esa zona? Y segundo, ¿qué información tiene sobre estas amenazas? Bueno, aquí más que un abandono del Estado, lo que hay es un abandono de Petro por la seguridad de los antioqueños, de los colombianos, de los habitantes de Briceño en este particular. Todo por cuenta de esa contemporización que ejerce él en favor de Calarcá y de todos sus secuaces como Primo Gay. Yo me sigo preguntando, ¿por qué no se bombardea esta estructura criminal? ¿Por qué el gobierno nacional, la fuerza pública, arremete bombardeos contra el 18 de las FARC, contra el Clan del Golfo, pero nunca ha tocado con bombardeos a alias Calarcá? ¿Por qué no se neutraliza de una vez por todas a alias Primo Gay, que es el principal articulador de todo este andamiaje criminal? Entonces, yo matizaría esa apreciación que hacen desde Briceño, porque allí todos hemos estado muy presentes. Lo que pasa es que hay que recuperar la seguridad, poner a correr a estos criminales, y para eso se necesita una acción decidida de la fuerza pública por instrucción del presidente y por supuesto también por parte de los operadores judiciales, que ante un esfuerzo como que hizo en julio del 2024 el ejército de capturar a Calarcá y a todos sus secuaces, donde se hubiese desmantelado toda esa estructura criminal, la fiscal no vuelva a salir con que los deja en libertad. ¿Por qué la fiscal no revive la orden de captura contra Calarcá? ¿Por qué le están haciendo conejo a los gringos? ¿Qué respuesta le dan a ellos frente a la solicitud, frente a la oferta de $5 millones por este bandido? A nosotros que nos cuenten una de vaqueros, ¿cómo así que la fiscal no le puede activar la orden de captura a Calarcá sin el permiso del presidente? ¿Quién dijo que la Fiscalía General de la Nación depende en este país del presidente de la República? Sí. Ahí está entonces... Sí, gobernador, ahí está entonces los múltiples interrogantes que queda pendiente. Lo dejo terminar para poder así despedirlo, gobernador. No, lo que yo quería de una vez es que quede muy claro que lo que necesita el departamento de Antioquia, Colombia en general, es dejar de arrodillar la institucionalidad del crimen, que los órganos competentes de una vez nos muestren cuál es la razón por la que el gobierno nacional le tiene tanto miedo a Calarcá, que no lo toca ni con pétalos de rosa, y por el contrario le sigue permitiendo una autopista de impunidad y de criminalidad, con afectaciones muy graves como las que registramos a diario. Verbigracia, lo que está aconteciendo en
el municipio de Briceño Norte, el departamento de Antioquia. Y aquí quedamos, por supuesto, gobernador, muy pendientes de lo que pasa allí en el municipio de Briceño. Cualquier reporte también que nos tenga para dar en las próximas horas. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Atención que hasta ahora se conocen sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por el tema de medicamentos. Magda Páez, ¿de qué se trata? Nicolás, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones por más de 1.300 millones a un laboratorio farmacéutico y a un mayorista que habrían vendido medicamentos por encima de los precios máximos que ha regulado el gobierno nacional, lo que habría afectado, dicen, los recursos del sistema de salud y el acceso de los pacientes a los tratamientos. De acuerdo con el comunicado de la SIC, las sanciones fueron impuestas a Bayer S.A. en su rol de laboratorio farmacéutico y a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Confenalco Quindío en su rol de mayorista en la ciudad de Armenia. En el caso de Confenalco Quindío, la superintendencia evidenció que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400%, algunos de ellos para tratar la anemia y la artritis. En el caso del laboratorio Bayer S.A., la superintendencia se refiere a sobrecostos en un medicamento utilizado como anticonceptivo y en tratamientos para trastornos menstruales y de fertilidad con sobreprecios entre 26% y 46% en al menos 83.000 unidades. Esto se dio entre octubre de 2022 y junio de 2023. La superintendencia fue enfática en afirmar que no se trata de una irregularidad menor, sino de una conducta que afecta directamente los recursos públicos de la salud, el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Magda, gracias. Y mucha atención porque hasta ahora también en el municipio de Calamar, en Bolívar, los constantes cortes de energía han provocado protestas. Los habitantes afirman que una mujer que permanecía conectada a un equipo de oxígeno falleció producto de un corte de energía. Isaac Rivera, ¿qué dice la empresa? Nicolás, mire, lo que dice Afinia es que en el municipio de Calamar se ha estado registrando un bajo porcentaje de pago de los recibos de energía y muchos casos de robo de energía. Por esta razón, dice la compañía, por ejemplo, que el recaudo alcanza un 33% y las pérdidas están superando el 70%. Es por eso que tomaron la decisión de realizar cortes frecuentes de energía. En Calamar actualmente hay luz, hay energía 3 veces a la semana en un lapso de 6 a 7 horas aproximadamente, y esto por supuesto ha generado rechazo, mucha molestia entre la comunidad. Este fin de semana, por ejemplo, realizaron varias protestas en la Troncal de Occidente frente a las instalaciones de la empresa Afinia, y hay un caso que ha generado mucha indignación, y es que una señora al parecer murió porque estaba en su casa conectada a un aparato de oxígeno, presuntamente se fue la luz y cuando quiso llegar al hospital pues lamentablemente murió. Por supuesto, este caso sigue siendo materia de investigación, pero toda esta situación con respecto a los cortes de energía ha generado un fuerte pronunciamiento por parte de la alcaldesa de ese municipio. Veamos. La personería instauró una tutela y el fallo se dio a favor, donde una juez le pide le ordena a Afinia que no quite la energía en las escuelas, en la ESO Hospital Local de Calamar, en Mutual Ser, CDI y Audifarma. Y la respuesta de la empresa fue aumentar los días de racionamiento, es decir, nos van a quitar la energía 4 días a la semana. Sábado, domingo, martes y jueves. Miren, ese fallo que menciona la alcaldesa es una tutela que interpusieron precisamente para que Afinia no quitara la energía en ciertas zonas, como por ejemplo hospitales, escuelas, entre otros sectores que lo requieren de manera urgente. Lo que dice la empresa Afinia es que hoy a las 2 de la tarde, en horas de la tarde, se espera que se realice una reunión en la que participen la Procuraduría, la Superintendencia, pero también la empresa Afinia y por supuesto la Alcaldía Municipal. Y a las 7 de la mañana, 49 minutos, vamos con nuestras habituales movidas de la semana y por supuesto, como ya lo hemos visto, la seguridad de los candidatos a la presidencia está en el centro del debate durante esta semana, donde incluso se han involucrado agencias de inteligencia extranjeras, pero además parece que va a haber humo blanco para los debates presidenciales que incluye, por supuesto, a los grandes punteros de las encuestas y, por supuesto, nuestras cerezas de la semana. Gabriel Cifuentes, feliz lunes. Alejandra, muy buenos días para usted y para toda la audiencia, y justamente
justamente lo que usted señalaba, cuando todavía se siente la pérdida de Miguel Uribe, cuando se tienen amenazas, cuando además el país ha sido víctima de una larga y trágica secuencia de magnicidios en las últimas décadas, el tema de las amenazas es un tema central en el debate público y seguramente lo seguirá siendo la próxima semana. Y es que, Alejandra y televidentes, las amenazas no pueden ser subestimadas. El palo no está para cuchara y ya veíamos las cifras de la misión de observación electoral, las cifras de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la MOE, 170 municipios están en algún nivel de riesgo, pero hay 81 municipios en estado crítico para poder hacer proselitismo, particularmente afectados el sur del país, Valle del Cauca, Arauca, norte de Santander. Pero en el informe que publica hoy la misión de observación electoral hay una cifra alarmante y son las más de 430 agresiones contra líderes políticos y contra líderes sociales. Una cifra aterradora que además se suma a los reportes de la Defensoría del Pueblo, que por estos mismos hechos ya desde febrero había activado su sistema de alertas tempranas, indicando que hay más de 450 amenazas contra líderes políticos y sociales y más de 62 municipios en situación crítica. Esto, sin lugar a dudas, prende todas las alarmas. Y justamente en momentos en donde estamos en plena campaña electoral, pues hacer proselitismo se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo, donde hay zonas absolutamente prohibidas para los candidatos, donde la presión que ejercen estos grupos armados en el territorio, pues llama la atención y hace de la política una actividad de riesgos. Y es que, Alejandra y televidentes, en las últimas semanas se ha tenido información sobre la amenaza a los tres punteros que según las encuestas están en la puja presidencial, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, con mensajes intimidatorios en redes sociales, y más recientemente el candidato Iván Cepeda, según el mismo presidente de la República, que en un hecho que generó controversia señaló que la CIA tenía información frente a un atentado en su contra. Bueno, pero de otro lado está el otro tema político también que hay que hablarlo, y es todo lo que se ha gestado, ese humo blanco al que usted hace referencia para los próximos debates, que incluye justamente a esos punteros. Y es que, Alejandra, que Iván Cepeda, que había sido reacio a participar en los debates, ya el viernes pasado retó a los que él considera los candidatos de la extrema derecha, en palabras de él, que son Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, a un debate. Pero la gran pregunta que se hace es, ¿podría haber una campaña sin debates? No, los debates, tener una campaña sin debates es como pretender ganar el Mundial de Fútbol sin jugar partidos. Los debates son fundamentales para la democracia, que es en esencia deliberativa. Los debates son la oportunidad para que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos y las pueda contrastar. Además de eso, Alejandra, en un momento en el cual hay muchos indecisos, que la proporción de personas que todavía no han definido sus votos, los debates pueden contribuir a que se tome la decisión. Pero estos debates además no pueden ser condicionados. Claro que sí, se necesitan debates con altura, debates con respeto sobre los temas que le interesan al país, pero como lo propuso el senador Iván Cepeda, de tener solo en el debate a Abelardo y a Paloma, excluiría del debate a los demás candidatos. Pero fíjese que decía Alejandra Barrios, podemos copiar el modelo estadounidense, por ejemplo, en el que cada campaña sí pone sus condiciones. Claro, y generalmente los debates tienen una serie de condiciones, pero son formales, es decir, qué tipo de preguntas, si va a haber contrarrespuestas, contrapunteos, si va a haber sí o no, quién se va a sentar en dónde, pero esos son simplemente reglas formales. La ausencia completa del debate es lo que afecta y lo que mina la democracia. Y es por eso que muchas personas se preguntan, Alejandra, ¿por qué hay candidatos que le rehuyen a los debates? Y porque los debates también hacen parte de la estrategia política de las campañas. Por lo general, los candidatos que van punteando le rehuyen un poco a los debates, porque cometer un error en el debate puede poner en riesgo su candidatura, como bien lo señalaba aquí ayer
Pedro Viveros. Pero imagínense en la coyuntura actual un debate sin Iván Cepeda, donde solo estén la centro y la centro derecha. Sería un debate riesgoso porque mostraría las posibles fracturas y atomizaría el voto de la oposición. No tener, por ejemplo, en la coyuntura actual en los debates a los candidatos del denominado centro simplemente le serviría a la izquierda y a la derecha porque saben que en esos votos es donde se están peleando, sobre todo en escenarios de segunda vuelta, las mayorías. Y un debate con Cepeda, Alejandra de Televidentes, pues obviamente que lo expone a tener que defender los errores del gobierno, a estar en una posición a la defensiva y puede tener obviamente un impacto. Y rápidamente nuestras cerezas de la semana. Este va a ser una semana con intenso control político. Pasará nuevamente al tablero el ministro de la Defensa por el hecho del Hércules, el accidente del Hércules, y por el tema de las amenazas. Nuevamente el director del IGAC por la crisis de los avalúos y por el catastro multipropósito. Y atención, también es llamada a control político la canciller Rosa Villavicencio por el escándalo de los pasaportes. Un esperado encuentro que, Alejandra, todavía no tenemos confirmado, pero que se esperaría se llevará a cabo el 24 de abril entre el presidente Petro y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Obviamente esto tendrá que pasar por la aprobación de Estados Unidos, pero ha sido un encuentro que ha sido postergado más de una vez. La extorsión. Un dato muy preocupante, la extorsión está por las nubes, se disparó más de un 7% con respecto al año pasado, y le voy a dejar una cifra. De enero a marzo, más de 2.900 extorsiones. Eso equivale, televidentes, a 97 extorsiones al día, 4 por hora, una extorsión cada 15 minutos, y parece no haber una solución a la vista. Y que golpea buena parte del territorio colombiano. Muchísimas gracias, Gabriel. Alejandra, televidentes, una feliz semana. A las 8 de la mañana, 5 minutos, vamos con esos 5 temas que usted debe saber para estar bien informado. Tema 5. Casi 2 semanas después de terminar la misión Artemis II, siguen conociéndose asombrosas imágenes tras el sobrevuelo lunar. El astronauta Reed Wiseman compartió una toma de la puesta de la Tierra captada desde la ventana de la escotilla de acoplamiento en la cápsula Orión. Es otra de las joyas ocultas del universo. Tema 4. El triunfo obtenido por la selección sub-17 que se proclamó como campeona del suramericano de la categoría que se realizó en Paraguay. El equipo cafetero impuso su superioridad táctica y técnica para vencer con un contundente 4-0 a la favorita Argentina. La selección Colombia se coronó campeona luego de 33 años de haber obtenido este título. Tema 3. Triunfó Karol G en el Festival de Coachella en California, Estados Unidos. La colombiana, junto a Peso Pluma, J Balvin y El Son de la Negra, celebró su segunda participación con un show multicolor. La bichota confirmó que iniciará muy pronto su tour mundial con el que deleitará a sus seguidores. Tema 2. Los 5 militares que resultaron heridos en medio de una gigantesca operación de las fuerzas militares contra el ELN en el Catatumbo, especialmente en la zona rural del Tarra, en la que conduce la vía hacia Jatibú. Habitantes de varios municipios en la zona se encuentran confinados debido a la presencia de grupos armados y a la intensidad de los enfrentamientos. La población solicita hoy a las autoridades su protección y respaldo para proteger su integridad ante las amenazas en su contra. El tema 1, la conmoción que ha ocasionado la tragedia ocurrida en pleno centro de Bogotá cuando un hombre asesinó sin aparente razón a 2 de los integrantes del rodaje de la serie Sin Senos, Si Hay Paraíso. El agresor también perdió la vida luego de la reacción de las personas que se encontraban en el lugar. Hoy en la madrugada quedaron en libertad las personas que reaccionaron y lincharon al atacante. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de una nueva variante de la viruela del mono en el país, especialmente en el departamento de Antioquia. Magda Páez, usted nos tiene un invitado para explicarnos sobre los riesgos y las recomendaciones. Así es, Nicolás. Para entender un poco más acerca de este nuevo caso de viruela del mono en Colombia, nos acompaña el epidemiólogo Luis Jorge Hernández. Doctor, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, Magda, gracias. Bueno, doctor, en Colombia ya teníamos una variante de esta llamada viruela del mono que era la clado 2. Ahora llega al país la variante clado 1B. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y cuáles son las recomendaciones? Bueno, cuando se dice clado es como las raíces de un árbol. El árbol es el virus y las ramas son los clados. Hay clado 1, clado 2.
y significa una variante del virus. Solo había casos de la variante clado 2 en Colombia. Por primera vez se detecta el clado 1B, que produce alerta a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no hay una situación de alarma. Es un solo caso, no se han demostrado más contactos, sin embargo, no hay que bajar la guardia y seguir el seguimiento. Doctor, ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta y qué tan transmisible es esta variante? También cuéntenos un poquito cómo se puede contagiar este tipo de variante. El mpox, antes llamada viruela símica, pero hoy se llama mpox, es una enfermedad viral. Se han notificado más de 7.000 casos acá en Colombia desde el año 2022 hasta este año. No se han producido mortalidades. Virus viene del África, sin embargo, se ha detectado ya en países de Europa, en Estados Unidos. Es una variante que se parece a una enfermedad de transmisión sexual. 99% de los afectados son hombres. 70% son hombres que tienen sexo con hombres y la mitad son personas con VIH-Sida. O sea, esta población con conductas a riesgo son especialmente vulnerables, sobre todo múltiples parejas sexuales. Entonces se transmite por la piel, también por un contacto sexual, y puede producir fiebre, malestar y una erupción en la cara, en la palma de las manos, en la planta de los pies. Puede producir complicaciones también si la persona tiene enfermedades que le bajen las defensas. Entonces hay que estar muy prevenidos, sobre todo población que tiene conducta de riesgo. Múltiples parejas sexuales, población de hombres que tienen sexo con hombres, con VIH, SIDA, son a mayor riesgo. Pero también se han presentado casos de mujeres, 99% en varones. Doctor, ¿tenemos vacuna para esta variante y qué personas podrían acceder de pronto a esta vacuna? Sí, el Ministerio de Salud tiene disponible vacuna y se ha establecido por el Ministerio de Salud a vacunar a personas mayores de 18 años que hayan tenido contacto con casos confirmados, personas en entornos cerrados, personas con múltiples parejas sexuales, personas que conviven con VIH-Sida. Recomendación: si tiene síntomas, si piensa que puede tener, consulte a su servicio de salud. Doctor, pues muchas gracias, estar muy atentos, por supuesto, a las recomendaciones y las personas que puedan o que de pronto sean vulnerables a acceder a la vacunación. Gracias por su tiempo, doctor. Buen día. Muchas gracias, Magda. Continuamos con más aquí en Noticias Caracol. Alcaldes y empresas de transporte intermunicipal prenden las alarmas por posibles cambios en la operación del Portal 80 en el occidente de Bogotá. Aseguran que una de las medidas que evalúa la Secretaría de Movilidad sería trasladar los buses hacia la terminal Salitre. Camila Olaya, ¿qué dice el distrito, Camila? Pues a través de un comunicado, la Secretaría de Movilidad se refirió a la operación de los buses intermunicipales en el Portal 80. Afirma que hay una sobreocupación, lo que estaría generando no solo una congestión en esta zona y en este lugar, sino también inseguridad para los usuarios y pasajeros. Afirman, además de que se vienen realizando unas mesas de diálogo y conversación con los alcaldes y empresas transportadoras, pero advierten que hasta el momento no hay una decisión clave. Precisamente algunos alcaldes manifiestan de que se estaría planteando dentro de estas mesas, según la Secretaría de Movilidad, el traslado de la operación al terminal Salitre, lo que afectaría también a los usuarios por el incremento de los pasajes. A esta hora nos acompaña precisamente el alcalde Jorge Camacho, alcalde del municipio de Subachoque. Alcalde, bienvenido a Noticias Caracol y cuéntenos por favor cómo este posible traslado afectaría al municipio. Es un tema crítico, es un tema grave, hemos encendido la alarma, por eso le hemos radicado una petición muy formal al señor alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría de Movilidad, porque de darse estas circunstancias saldrían de operación las flotas que vienen de nuestro municipio de Subachoque, El Rosal y Facatativá, afectando cerca de 17.000 personas día, lo que hace que se incrementen los costos de traslado. Si aquí directamente con la entrada al portal de la calle 80 no se cobran tasas de uso, se tienen una serie de bondades y beneficios, en el otro lado, además de que se aumenta casi en 45 minutos, una hora el traslado, los costos de operación
por tasas de uso, por alcoholimetría y otros gastos asociados, estarían, según las proyecciones y modelación que tienen las empresas transportadoras, entre un 30 y un 40% más en la tarifa. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Jorge Pedraza, él es el gerente del sistema de transporte. Gerente, bienvenido y cuéntenos la solución concreta que ustedes están planteando. Camilo, buenos días. Mañana que tendremos nuestra mesa propia ya con los operadores de estos portales que hacemos la integración de la operación intermunicipal y el sistema, nuestras propuestas son concretas. Uno, un patio de regulación que nos permita que los vehículos que están temporalmente en la transición entre horas pico y valle vayan a este patio y no congestionen el corredor central de la calle 80 frente al portal. Y dos, al interior vamos a establecer unas medidas con tecnología y un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con las empresas frente a las frecuencias y rodamientos. Gerente, muchas gracias. Soluciones concretas, hay que decir además que según la Secretaría de Movilidad, este punto está habilitado para 54 buses por hora y que hasta el momento están circulando más de 100 buses. Se espera entonces, por supuesto, que en las próximas horas se tenga una solución concreta que no afecte la movilidad en esta zona de la ciudad, pero también que favorezca a los pasajeros de la capital del país. Gracias, Camila, por su reporte. Y en Santander fue capturado un profesor que, según las autoridades, se escudaba en su trabajo para cometer delitos sexuales hacia una de sus alumnas. En 2025, según informó la policía de Santander, un docente de educación física de 54 años habría contactado a un estudiante de 13 años a través de redes sociales, utilizando el interés de la menor por el Atlético Bucaramanga para citarla a ver partidos del equipo. Aprovechando su condición, vulneró los derechos de una adolescente de 13 años cometiendo actos sexuales con esta menor. Los hechos ocurrieron en el municipio de Aratoca. Gracias a la denuncia oportuna y a la comisaría de familia, se pudo iniciar un proceso judicial. Hoy fue capturado. De acuerdo con la policía y la fiscalía, tras el seguimiento de la Unidad de Investigación Criminal y la Seccional de Protección y Servicios Especiales, se estableció que el hombre habría solicitado encuentros privados con la menor. Según las autoridades, las peticiones habrían aumentado con el tiempo. Permitirle a mostrarle a nuestros hijos que no deben haber secretos, ¿sí? De pronto, por muy malos o temerosos que suenen, siempre es importante tener claridad que nunca hay secretos buenos y malos. Entonces, permitirles identificar que hayan 2, 3 adultos de confianza con quien puedan hablar. Para los casos de presunto abuso sexual tienden a generarse cifras aproximadas pues como de más del 50% cuando hablamos de niños de 8 años a 12 años, que es la preadolescencia, y también se identifica pues un porcentaje superior como el 30-40% en el que ya estamos hablando de adolescentes. El sujeto se encuentra a la espera de audiencia de imputación de cargos. Según la policía de Santander, en lo corrido de 2026 han sido capturadas 32 personas por delitos sexuales, 25 por orden judicial y 7 en flagrancia. En noticias internacionales, Japón retiró la alerta de tsunami horas después de registrarse un fuerte terremoto frente a la costa del centro y norte del país. Inicialmente, la alerta meteorológica estimó su magnitud en 7.5 y luego elevó la potencia a 7.7. El movimiento telúrico, que registró olas de 80 centímetros, llevó a emitir órdenes de evacuación para 170.000 personas en 5 prefecturas. El fenómeno natural dejó un herido. Mientras tanto, Irán reiteró que no prevé participar en la nueva ronda de diálogos con Estados Unidos, país que ya envió su delegación a Pakistán, donde se había preparado el encuentro. Si bien las conversaciones no están canceladas, hay total incertidumbre sobre su desarrollo, mientras Washington mantiene sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes iraníes si no hay un acuerdo. Por otro lado, la República Islámica reabrió los principales aeropuertos de Teherán, que es la capital. Nuestros aliados nos comparten imágenes de la devastación en Malasia después de un voraz incendio que consumió unas 1000 viviendas. Aunque aún no se han reportado víctimas mortales, las llamas dejaron sin hogar a más de 9000 residentes de una aldea costera al arrasar una superficie de 4 hectáreas. El Departamento de Bomberos desplegó este fin de semana 37 efectivos para ayudar a contener la emergencia.
8 de la mañana, 50 minutos. Seguimos con más y en nuestro avance de lo que viene en Noticias Caracol en Vivo saludamos a Juan Camilo Cortés, quien nos tiene hasta ahora un invitado porque la DIAN ya tiene el cálculo de cuánto dinero tendría que devolver por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la primera emergencia económica decretada por el presidente Petro. Juan Camilo, buenos días. Alejandra, buenos días. Recuerde que estamos hablando de la devolución de los impuestos que se cayeron, los juegos de azar en línea, los impuestos a los licores, la importación de hidrocarburos. Vamos a hablar con el director de la DIAN, el doctor Carlos Betancourt. Director, buenos días. Buenos días. Director, mucho gusto. Saludos a todas y a todos. ¿De cuánta plata estamos hablando que ustedes recaudaron por estos impuestos que se cayeron y que por orden de la Corte tienen que devolver? Bueno, el decreto 1474 fue promulgado el 29 de diciembre del 2025 y tuvo vigencia del 1 al 29 de enero de 2026. Recuerden que en una decisión pues inédita de la Corte se suspendió la acción del decreto. Entonces en esos 29 días recaudamos 1.69 billones, de los cuales 1.63 de 1.69, 1.63 correspondieron a alivios tributarios, es decir, rebajas en intereses y en otras cargas y en sanciones para aquellos deudores morosos de la DIAN. La mayor parte de las personas que tienen deudas con la DIAN ante ese beneficio corrieron a favorecerse de eso y por lo tanto la mayor parte del dinero que recogido producto del decreto pues consiste en estos beneficios tributarios que no hay de qué devolver, tienen una situación jurídica consolidada, como dice la Corte, y de manera que solamente hay que devolver 57.000 millones de pesos. Esa es la cantidad que devolver. De esos hay que devolver 24.000 millones de pesos en lo que se le llama impuesto de estabilidad fiscal, a las importaciones, primera venta de hidrocarburos, también 15.000 millones de pesos en las compras de tráfico postal, las llamadas minimis, mientras que impuesto al patrimonio, lo que está previsto, no se alcanzó a recaudar nada porque eso era en una declaración de mayo. Tampoco se recaudó nada de los puntos adicionales que pensaba para el sector financiero. Qué pena interrumpir. ¿Minimis qué es? ¿Esos son compras en línea por Amazon? Exactamente, esas compras de tráfico postal. Sí, y ustedes como, es decir, este es un impuesto indirecto. Sí, es un impuesto indirecto. Los impuestos indirectos pues son difíciles de devolver en general, pero de acuerdo con el ordenado de la Corte, pues en ese caso nosotros tenemos ahí digamos 32 intermediarios logísticos que hacen esos trámites y con ellos se identifica y en su momento pues se devolverá. En cambio, cada persona pues todavía tiene que hacer la reclamación si es del caso y tiene la factura y demás al operador logístico que le llevó el paquete a su casa. Bien, pues la entrevista con el doctor Carlos Betancourt, director general de la DIAN, usted la va a poder seguir a partir de las 9 de la mañana en YouTube, en Noticias Caracol en Vivo y por supuesto en nuestras plataformas digitales. 8:58, momento para ver lo que tendremos en Negocios Ditu durante la jornada de la mañana con Luisa Fernández y con Sebastián Montes. Adelante, compañeros. Alejandra, muy buenos días. Hoy tenemos el lanzamiento oficial a través de un foro, se llama Foro Panorama Económico y propuestas para el futuro económico de nuestro país, de Colombia. Aquí con los principales gremios, Sebastián, buenos días también, con los principales gremios, con los principales líderes de la economía colombiana, que no solo fijarán un panorama de lo que será o en donde está la economía colombiana hoy, sino también de lo que se tiene que hacer de estos meses en adelante para una reactivación y una recuperación de esa economía, Sebastián. Efectivamente, Luisa, vamos a tener a los diferentes gremios del país, de diferentes sectores de la economía colombiana que nos van a dar su visión, su diagnóstico de lo que está ocurriendo con la economía del país, cuáles son los retos principales que vienen para estos meses que quedan de gobierno y para el próximo cuatrenio que se conocerá un nuevo presidente a finales de junio y 17 de agosto, pues tendremos un nuevo gobierno en Colombia. Los gremios que tendremos, Luisa, precisamente en ese primer panel serán a su bancada, tendremos al presidente Jonathan Malagón, tendremos a María Consuelo Araujo, la presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, a Javier Díaz, el presidente de Analdex, y a María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham. Así es, Sebastián, así que los invitamos a conectarse con Negocios Ditu para que conozcan este foro con el diagnóstico y hoja de ruta de la economía colombiana del país. Alejandra, ya tenemos plan para lo que es esta mañana y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias
que tenemos para usted en nuestra señal digital. Y nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene Día a Día. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buena jornada.